Recientemente, mi esposa había fallecido, ahora mi hija solo tiene a su padre, ella lo afrontó mal, lloraba a menudo, igualmente yo, incluso casi caigo en problemas con el alcohol, debido a la depresión de haber perdido a la persona que más amaba. Los días pasaron y poco a poco fui encontrando nuevos pasatiempos para distraerme, y en uno de esos era dibujar y pintar. A mi hija le interesó esto y decidió acompañarme, aunque era buena dibujando, se quejaba de no ser creativa, decía que la estresaba y que no la dejaba tranquila. A veces le decía: ¿y si dibujas un señor paseando en la calle? Eran ideas de qué dibujar, pero ella muchas veces no le convencía. También le intenté explicar que era normal tener un bloqueo creativo, que incluso a los mayores artistas les ha pasado, pero ella no lo entiende. Un día ella se levantó renovada y empezó a dibujar un carro pasando por un sendero. No era una obra de arte pues solo tenía 7 años, pero verla feliz era tan gratificante. Los días concurrieron parecidos, ella levantándose con creatividad y dibujando. Yo decía que todo lo que dibujaba eran sueños, hasta que un día ella se levantó triste, a punto de llorar. Cuando le pregunté qué le pasaba, simplemente me evadió y se puso a dibujar. Después de un tiempo se fue al baño, aproveché para ver qué dibujó. Cuando lo vi simplemente sentí un escalofrío. Dibujó una especie de carretera donde había un auto gris y una mujer con vestido azul abajo de ese auto. Dejé el dibujo donde estaba y me fui a la sala. Quería imaginar que fue una simple coincidencia, era imposible que mi hija supiera el color del auto que atropelló a mi esposa y encima saber qué llevaba puesto. Sentía inquietud por preguntarle a mi hija sobre su dibujo, así que toqué su puerta y me metí. Le pregunté por su dibujo y ella me dijo que no significaba nada. También le pregunté por qué se levantó triste, pero ella no recuerda eso. Ella recuerda haberse levantado e irse a dibujar como siempre, pero no recuerda bien todo el procedimiento. Me quedé en silencio un rato y luego le pregunto que por qué dibujaba después de dormir. Ella me contó que no lo sabe, simplemente pasa. Me calmé y luego me despedí, salí de su habitación cerrando la puerta. Yo tenía razón y solo era mi imaginación. Unos días pasaron normales, como siempre, hasta que en uno, ella me levanta en la madrugada y entre sollozos me preguntó: «Papá, ¿dónde está mamá?». Esa pregunta me puso nervioso y le intenté suavizar el fallecimiento de su madre, pero ella me respondió: «Papá, ella me dijo que siempre estuvo con nosotros», me lo contó mientras dormía. Me dio un escalofrío y luego le intenté explicar que tal vez solo era un recuerdo vago de cuando era bebé. Después le pregunté por qué estaba a punto de llorar. Me dijo simplemente: «Mi mamá me dijo que dibujara algo muy feo», y me gritó al decirle que no quería. Me quedé en silencio un rato, pensé en lo que dijo pero no quería estar más ahí, en esa habitación. Sentía que algo andaba mal. Abracé a mi hija, me cambié un poco y salimos para irnos a la casa de mi hermano. Él nos recibió algo cansado, le explicamos todo y me di cuenta que empezó a sudar. Él nos dijo que podíamos dormir acá. Me acosté en el sofá junto a mi hija y dormí mientras la abrazaba. Eso ayudó pues se levantó sin recordar nada de hace horas, pero yo y mi hermano sí. Mi hija fue y le preguntó a mi hermano si tenía un papel y colores. Él aceptó dándole lo que quería. Empezó a dibujar alegremente, pero su dibujo no concordaba con esa actitud inocente. Dibujó 2 autos chocándose, dibujó adentro de los autos a una familia entera, decaída y con manchas rojas. Le pregunté qué significaba y ella me dijo que no lo sabía. Regresando a casa escuchamos en la radio que había ocurrido un choque entre 2 autos, dejando la muerte de una familia. Me quedé pálido y simplemente conduje hasta la casa. Cuando llegamos, me puse a pensar en todo esto, pero nada tenía sentido. Luego entendí que mi hija no recordó nada, simplemente lo soñó que su madre le había dicho que aún estaba aquí, con nosotros. Tenía miedo de que le pasara algo, así que decidí dormir con ella todas las noches, hasta que en una, mientras ella dormía, empezó a llorar y a hablar, rogando que no le pasara nada a su padre. Después de abrazarla y decirle que estoy bien, que siempre estaré con ella, se calmó y siguió durmiendo tranquilamente. No pude dormir, que iba a dibujar esta vez. Le besé la frente e intenté dormir. Cuando amaneció, ella se levantó y se puso a dibujar como siempre, esta vez un auto, chocando contra una camioneta donde el conductor del coche está inconsciente o algo así, y atrás del coche 2 figuras, una pequeña y la otra con vestido azul. Me puse muy nervioso, y no sabía qué hacer. Hablé con mi hija para irnos con los abuelos. Pensé que dejando este ambiente un tiempo, haría que dejara de dibujar estas cosas macabras, pero mientras estábamos en el auto, mi hija estaba en la parte de atrás y poco tiempo después se quedó dormida. El
viaje era un poco largo, pero mientras conducía, por el rabillo del ojo derecho, miro algo sentado en el asiento del copiloto, tenía pelo largo y un vestido azul manchado, me empecé a agitar, no quería ver lo que estaba a mi lado, pero cuando iba a parar el coche, volteo la cabeza para mirar lo que sea que estaba a mi lado, pero no había nada, en eso fijo mi atención a la carretera y me doy a evadirlo, pero chocamos, el golpe fue tal que quedé inconsciente. Luego me levanté en un campo extraño, con cielo blanco y sentía una calma increíble, me puse triste porque ahora mi hija está sola o tal vez incluso muerta, empecé a llorar pidiéndole perdón a mi hijita, pero en eso a lo lejos veo una figura pequeña, era ella, mi hija, sentada en el suelo mirando un papel en blanco, con una mano sujetando un lápiz, me acerco a ella y la intento tocar, pero la atravieso como un fantasma, le intento hablar pero no parece escucharme, hago de todo hasta que se me ocurre decirle: ¿y si dibujas un campo desolado, con una cabaña de madera? Ella miró fijamente su lápiz y empezó a dibujar, y cuando terminó simplemente se esfumó, empecé a gritar su nombre pero no respondía, hasta que después de un largo rato ella aparece a lo lejos y vuelve a lo mismo, quejándose de no saber qué dibujar, así que se me ocurre algo, me acerco y le digo al oído: ¿y si dibujas qué le pasó a papá? Ella empezó a dibujar de forma seria mientras salía una lágrima de su ojo, antes de esfumarse pude ver el dibujo, una persona encima de una camilla de hospital junto a unos doctores. Cuando se esfumó mi hija lo entendí todo. Al menos sé que está bien, pero yo no sabía si iba a despertar, espero hacerlo, solo quiero volver a abrazarla, aún así, estoy dispuesto a ayudarla para siempre. Algún día estaremos juntos, hija mía, y cuando estemos los tres, te vamos a ayudar a hacer los mejores dibujos, te estaremos esperando. Adiós, hija.